Prosigamos entonces con el relato. Repetimos lo dicho al comienzo. Los casitas habían pactado con su dios arquero Cus para participar en la contienda celeste. Eran guerreros temibles, perfectamente capaces de hacer frente a las bestias, hombres o demonios. Peregrinaron durante años hasta que los sacerdotes cainitas decidieron que la serpiente de fuego más poderosa, esto es, el vórtice de energía telúrica, se hallaba dentro de los límites de la ciudad de Borsippa, que ya existía y estaba habitada por una tribu de raza semita. Ello no representó ninguna dificultad para un pueblo decidido a librar combate a demonios infernales. En breve tiempo los casitas dominaban la plaza y sus sacerdotes cainitas realizaban los rituales necesarios para calmar a la serpiente de fuego. Inmediatamente después pusieron en práctica una estrategia adecuada para la inminente ofensiva. De ella debemos destacar dos tareas que demuestran la capacidad de los sacerdotes cainitas. La primera consistió en entrenar a una élite capaz de resistir a la poderosa magia de los demonios. Emplearían al abrirse la puerta del infierno. Esta élite hiperbórea, ancestro lejano de la SS, tendría la sagrada misión de exterminar a los demonios, faena alucinante en la que seguramente perderían la vida o la razón. La otra tarea era quizá la más simple de ejecutar, pero la que requeriría de mayor destreza en el manejo de la sabiduría hiperbórea: construir la torre mágica que, merced a la armonía de sus exactas dimensiones, su forma y su funcionalidad, canalice la energía telúrica dispersándola en torno al ojo de la espiral de energía. En la arquitectura de templos, lo más importante desde el punto de vista de la funcionalidad ritual es el plano de la base, su símbolo. Los más utilizados son la base circular, en cruz u octagonal, aunque también se han construido con base rectangular, pentagonal, hexagonal, etc. Pero en la arquitectura hiperbórea de guerra suelen constituirse edificios semejantes a templos, cuyo plano de la base casi siempre es un laberinto. Debe utilizarse tal figura debido a exigencias técnicas de la canalización de energías telúricas, y podemos agregar que la aplicación de la técnica de los laberintos es otra de las 7 maneras de abrir puertas inducidas. Por supuesto, no cesamos de repetir que los productos de estas técnicas hiperbóreas no son automáticos, es decir, incluyen en su funcionalidad la participación de virias entrenados. El plan de guerra de Nimrod constaba entonces de 3 pasos. Primero, abrir la puerta al plano Chan Chan Balá. Segundo, acceder al famoso umbral de la iniciación sinárquica. Tercero, atacar, atacar, atacar. Completando esta colosal estrategia existían una serie de detalles logísticos, como por ejemplo la elección de las armas o la posibilidad de emplear las antiquísimas corazas mágicas de la Atlántida. Con respecto a las armas, los sacerdotes cainitas decidieron que los guerreros emplearían flechas construidas según una antigua fórmula. Las plumas serían de ibis, las varas de acacia del Cáucaso y las puntas de piedra. Serían pequeñas estalácticas perfectamente cónicas recogidas de unas cavernas profundas y misteriosas que una tradición chamana afirma se conectan con el reino hiperbóreo de Agartha. En cuanto a las corazas mágicas, es fácil figurarse hoy, a la luz de la moderna tecnología electrónica, cómo sería un campo electrostático precipitador de materia envolvente de todo el cuerpo. Sin embargo, esta coraza electrónica, llamada mágica en la época de Nimrod, era una defensa común en los días de la Atlántida, hasta unos 12.000 años atrás. Los sacerdotes cainitas solo lograron dotar por algunas horas de tal campo protector al rey Nimrod y a su general Ninurta, pues nadie más en el pueblo contaba con las condiciones de pureza necesarias para aplicar la antiquísima técnica. Solo 2 guerreros cuando la Atlántida contaba con ejércitos enteros que empleaban el abrigo del metal. Esta técnica sufrió una lenta degradación hasta desaparecer completamente debido a la confusión sanguínea.
En un principio, cuando los Shias vinieron a la tierra hace millones de años, revistieron su cuerpo físico con una coraza de fuego. Luego, en la lejana Lemuria, los sacerdotes, reyes y guerreros materializaban minerales, por lo que solían llamarse hombres de piedra. Y finalmente, en pleno Kali Yuga Atlante, los Shias de la faz tenebrosa materializaban corazas de metal en torno a su cuerpo, las que los protegían de golpes de espada o lanzas a la manera de nuestras medievales costas de Maya. La coraza atlante de metal materializado es, por otra parte, el origen de la leyenda judía según la cual Nimrod poseía las vestimentas que Adán y Eva lucieron en el paraíso. Las habría obtenido el Can, uno de los hijos de Noé. Más adelante, luego de luchar con Exasi, otro gran cazador, las habría perdido. Estas leyendas se hallan en los Midras talmúdicos Sefer Hayashar en el siglo XII y Pirkei Rabbi Eliezer de los 90-130 después de Cristo, y también en el Talmud babilónico 500 años después de Cristo, etc. Los guardianes del umbral cuentan también con corazas y armas poderosas, entre ellas, por ejemplo, el rayo On, un arma atlante con la que los dulces maestros de la sabiduría de Shambhala suelen desintegrar a sus discípulos que se muestran dislocos. Parece un enemigo terrible del así armado, pero eso era pura apariencia, solo poderío material. Los guerreros de Nimrod portarían el signo hiperbóreo de HK, la runa de fuego que ningún demonio inmortal puede enfrentar, y mucho menos los 200 hiperbóreos de la faz tenebrosa. Ese signo representa para ellos la verdad, el recuerdo inevitable del origen divino abandonado, y como la gorgona, no les resulta posible mirarlo sin padecer grave riesgo. La torre estuvo lista, se dispuso en el templete de la cúspide una columna metálica de hierro, cobre, plata y oro, rematada con una gigantesca esmeralda. Dicha piedra había sido entregada a los casitas por el dios Cus, cuando los comprometió a la lucha con el demiurgo Enlil Jehová Satanás, cuya morada estaba en Babilonia. Y según contaban los sacerdotes entre susurros, la piedra sagrada había sido traída de Venus por los dioses que acompañaban a Cus cuando llegaron a la tierra, antes que el hombre existiera. Durante las muchas décadas que duró la travesía de los bárbaros desde las laredas del monte Elbrus en el Cáucaso, la posesión de ese presente del cielo fue el estímulo que permitió afrontar todo tipo de penalidades. Era el centro en torno al cual se formaba la raza, era el oráculo que posibilitaba oír la voz del dios, y era la tábula regia donde se podía leer los nombres de los reyes. Era también el signo primordial ante el cual los demonios retrocedían aterrados y contra el cual ninguna potencia infernal tenía poder. Por su intermedio se abriría en el cielo la puerta del infierno, y podría entablarse el combate sin tregua contra los servidores de quien encadenó el espíritu divino en la materia. Muchos pueblos han sido llamados bárbaros por otros pueblos más civilizados, aludiendo a su salvajismo e inconsciencia. Pero se necesita ser bárbaro para pactar con los dioses y tomar parte de la guerra cósmica. Solo la garantía de la pureza sanguínea de unos bárbaros intrépidos e inmunes a las heladas satánicas puede decidir a los dioses a poner en el mundo la piedra angular de una raza sagrada. En otras palabras, las heladas, las tentaciones de la materia, están tendidas en todas partes, y por eso se necesita ser bárbaro o fanático, pero también ingenuo como niño o como Parsifal, el loco puro de la leyenda arturiana. Finalizada la construcción del Zigurat, se enviaron mensajeros a las restantes ciudades y aldeas casitas, pues su reino incluía a Nínive y otras ciudades menores, así como numerosos campamentos septentrionales que llegaban hasta el lago Van e incluso alcanzaban las laredas del Ararat. Miles de embajadores fueron llegando a Borsippa para apreciar la torre de Nimrod y rendir homenaje a Ishtar, la diosa de Venus, y a Cus,
su dios racial, esposo de Ishtar. También llegaron del sur de Babilonia, a la que acababan de conquistar, un pequeño número de sus primos hititas, con quienes los casitas partieron juntos muchas décadas atrás desde el Cáucaso. Todo se preparó para el solsticio de verano, el día en que Shambhala está más cerca de nuestro plano físico. Ese día el pueblo de Borsippa estuvo reunido junto al gran Sigurat y un contraste de emociones se adivinaba en todos los rostros. Los invasores casitas, cazadores y agricultores, es decir, cainitas, demostraban abiertamente su salvaje alegría por culminar una empresa que les había absorbido varias generaciones. Y esa alegría furiosa latía el anhelo del próximo combate. Dice un antiguo proverbio ario: el furor del guerrero es sagrado cuando su causa es justa. Pero si esta sed de justicia le lleva a enfrentar a su enemigo 1000 veces superior, entonces necesariamente debe ocurrir un milagro, una mutación de la naturaleza humana que lo lleve más allá de los límites materiales, fuera del karma y del eterno retorno. Leónidas, en las Termópilas ya no es humano, será un titán, un dios, pero jamás un hombre común. Por eso el pueblo de Nimrod, en su furia santa, presentía la próxima mutación colectiva. Se sentía elevado y veía disolverse la realidad engañosa del demiurgo Enlil. Hervían de valor y así purificaban drásticamente su sangre. Y en esa sangre pura, huyente de furia y de valor, al agolparse en las sienes, trae el recuerdo del origen, despierta la mine y hace desfilar ante la vista interior las imágenes primigenias. Sustrae, en una palabra, de la miserable realidad del mundo y transporta a la verdadera esencia espiritual del hombre. En estas circunstancias mágicas no es extraño que todo un pueblo gane la inmortalidad del Valhalla. Contestando con dicha euforia guerrera, se advertía una angustia retratada en los rostros de numerosos ciudadanos. Eran quienes constituían la primitiva población semita de Borsippa, pastores y comerciantes que adoraban desde siempre al demiurgo Enlil. Según sus tradiciones, Jehová Satanás había preferido al pastor Abel y despreciado al agricultor Caín, lo que es coherente, puesto que pastor es el oficio del pasú, hijo de Jehová, según enseña la sabiduría hiperbórea. Por estas razones, guardaban un odio profundo contra el rey Nimrod y los sacerdotes cainitas, un odio como solo pueden sentir los cobardes, aquellos que en todo semejantes a los moruecos y ovejas que apacentan se autodenominan pastores. Ese odio al guerrero es el que, disfrazado hipócritamente, exalta las virtudes del sentimentalismo, la caridad, la fraternidad, la igualdad y otras falsedades que conocemos muy bien por sufrirlas en esta civilización de pastores, en que nos ha hundido el judeocristianismo de la sinarquía. Y ese odio que estamos considerando surge y se nutre de una fuente denominada miedo. Miedo y valor, he aquí dos opuestos. Ya vimos el poder transmutador del valor, cuya expresión es el furor del guerrero. El miedo, en cambio, se expresa por el odio pusilánime y refinado, el que después de múltiples destilaciones da la envidia, el rencor, la maledicencia y toda clase de sentimientos insidiosos. El miedo es pues un veneno para la pureza de sangre, como el valor es un antídoto. La exaltación del valor eleva y transmuta, disuelve la realidad. La exacerbación del temor, en cambio, hunde en la materia y multiplica el encadenamiento a las formas ilusorias.
aumenta la participación mística. Por eso los pastores semitas de Borsippa murmuraban entre dientes las oraciones de Enlil mientras, como hipnotizados de terror, contemplaban la ceremonia cainita. A primera hora de la mañana, cuando Shamash, el sol, recién había despertado, los tambores y las flautas ya estaban electrizando el aire con su ritmo monótono y alulante. En las distintas terrazas de la torre, los sacerdotisas danzaban desenfrenadamente mientras repetían sin cesar «Cus, Cus», invocando al dios de la raza. Los sacerdotes en número de 70 oficiaban los ritos previos a la batalla, instalados en torno al enorme mandala laberíntico construido en el piso del templete superior con mosaicos de lapislázuli. Réplica exacta del laberinto de la base del zigurat. En todo el templo predominaba el color azul, destacándose con un intenso y titilante brillo la gran esmeralda verde consagrada al espíritu de Venus, la diosa que los semitas llamaban Ishtar y los sumerios Inanna o Ninjarsag. Mientras los sacerdotes permanecían bajo el techo del templete superior, afuera, en los pasillos laterales, el rey Nimrod y los 200 guerreros se preparaban para morir. El clima bélico iba increciendo a medida que pasaban las horas. Cerca del mediodía podía observarse un vapor ectoplasmático, color ceniza, que se colaba por las columnas del templete superior y giraba lánguidamente alrededor de éste, envolviendo en sus caprichosas volutas a los imperturbables guerreros. Dentro del templo el vapor cubría la totalidad del recinto, pero no sobrepasaba la cintura del más alto de los sacerdotes. La muchedumbre, que permanecía petrificada observando la cúspide de la enorme torre, asistió de pronto, atónita, a un fenómeno de corporización del vapor. Al principio solo algunos lo advirtieron, pero ahora era visible para todos. La nube adoptaba formas definidas que permanecían un momento para disolverse y volverse a corporizar nuevamente. El motivo principal de los misteriosos relieves del vapor y la constituían fundamentalmente figuras de ángeles o dioses, pero también diosas y niños, y animales, caballos, leones, águilas, perros, etc., y carros de guerra. Era todo un ejército celeste el que se materializaba en la nube vaporosa y giraba lentamente alrededor del templo. Y al pasar los carros de combate tirados por briosos corceles alados, los ángeles guerreros alentaban claramente a Nimrod. También lo hacían las mujeres, pero conviene que nos detengamos un instante en ellas, porque la sola contemplación de su belleza hiperbórea basta para iluminar el corazón del viria más pasivo y arrancarlo de las garras del engaño. Oh, las mujeres hiperbóreas tan bellas lucían con corta falda ceñida en la cintura
por delgado cordón del que pendía al costado la vaina de una graciosa y temible espada. El arco cruzado sobre el pecho y a la espalda el nutrido carcaj. Las trenzas de oro y plata de un cabello que se adivinaba tan suave y ligero como el viento, y los rostros. ¿Quién sería capaz de describir esos rostros olvidados? Tras milenios de engaño y decadencia, rostros que sin embargo están grabados a fuego en el alma del guerrero, casi siempre sin que él mismo lo sepa. ¿Quién osaría hablar de esos ojos centellantes de frío coraje que irresistiblemente incitan a la lucha por el espíritu, a conquistar el bril, ojos de acero cuya mirada templará nuestro espíritu hasta el instante anterior al combate, pero que luego de la lucha milagrosamente serán como un bálsamo de amor helado que curará toda herida, que calmará todo dolor, que resucitará eternamente al héroe, aquel que se mantiene tenazmente en el sendero del retorno. ¿Y quién, por último, se atrevería a mencionar siquiera sus sonrisas primordiales ante las cuales palidecen todos los gestos humanos, ante cuyos sonidos cantarinos se apagan las músicas y los rumores de la tierra? Risa transmutadora que jamás podría resonar entre la miseria y el engaño de la realidad material, y que por eso solo puede ser oída por quien también sabe escuchar la voz de la sangre pura. Imposible intentar esbozar la imagen purísima de aquellas mujeres hiperbóreas, eternas compañeras de los sidas, cuya protección en el vapor ectoplasmático se producía gracia a la poderosa voluntad de los sacerdotes cainitas. Solo agregaremos que dichas imágenes eran enormes, mientras las otras figuras giraban a cierta distancia de los guerreros casitas. Ellas se desprendían para abrazarlos y acariciarlos, y entonces podía apreciarse su tamaño. Doblaban en altura al rey Nimrod, el guerrero más alto de Borsippa. El pueblo veía claramente estas efusiones, y aunque era evidente que las diosas hablaban a los guerreros en tono imperativo mientras señalaban hacia el cielo, nadie de entre ellos hubiera podido oír si realmente aquellos fantasmas emitían algún sonido, pues el ritmo frenético de las flautas, tambores, tímpanos y arpas eran ensordecedor. Pero tal vez las mujeres hiperbóreas estuviesen hablando directamente al espíritu. Tal vez sus voces se dejasen oír dentro de cada guerrero, como dicen que sienten los augures. Envueltos en ese frenesí, pero momentáneamente pasmados de asombro por las alteraciones de la blanca nube, los ciudadanos de Borsippa no adivinaron cuando una de las sacerdotisas abandonó la danza, subió corriendo los pisos que faltaban para llegar al templo, pero antes de entrar, el vapor tomó la forma de una multitud de niños alados
que revolotearon en torno a ella, derramando sobre su cabeza etéricos líquidos de no menos etéricas ánforas. Sin embargo, tales manifestaciones sobrenaturales no la detuvieron. Ungida de pies a cabeza por los graciosos querubes, avanzó resueltamente e ingresó en el templo. Los 70 sacerdotes, al advertir su irrupción, cesaron todo canto, toda invocación. Volviéndose hacia ella, la miraban fijamente. Al final, la sacerdotisa detuvo su ligero paso adelante de la entrada del laberinto y, sin decir palabra, tiró de un cordón y dejó caer su túnica, dejando completamente desnuda. Salvo las joyas, estas eran sumamente extrañas, 4 pulseras de oro serpentiformes que llevaba arrolladas una en cada tobillo y una en cada muñeca. Un collar semejante a las pulseras, una tiara tachonada de piedras lechosas y opacas, 2 pendientes y 2 anillos serpentiformes y una piedra roja en el ombligo. De todo el conjunto, lo que más impresionaba por el exquisito diseño y la habilidad de los orfebres eran las pulseras. Cada una daba 3 vueltas. Las de la pierna y brazo izquierdo con la cola de la serpiente hacia afuera y la chata cabeza hacia el interior del cuerpo. Las pulseras enrolladas en la pierna y brazo derecho mostraban a la serpiente como saliendo del cuerpo. En el collar la serpiente apuntaba con la cola hacia la tierra y la cabeza, extrañamente bicéfala esta vez, quedaba justo debajo de la barbilla. Todas las serpientes tenían unas pequeñas piedras verdes incrustadas en los ojos y el cuerpo labrado y esmaltado de vivos colores. Al ver estas maravillosas piezas de orfebrería, nadie habría sospechado que eran en realidad delicados instrumentos para canalizar energías telúricas.